A ver, ahí está. Ahí está, ahí se me escucha. Ni sabía que tenía micrófono. Sí. Si alguien falta, avísenme. Bueno, más que nada eso, ¿ven? O sea, tratar de alguna forma, aunque no tengamos los requerimientos completos, tratar de imaginar un poco qué es lo que espera el cliente de ese software. Entonces, en ese caso puntual, siento que se podría haber aprovechado más ese diagrama en el gimnasio, eh, utilizando, por ejemplo, la gestión de turnos o las cuotas. Entonces, la idea un poco de hoy es eso, tratar de ver requerimientos un poco más amplios y abrirnos un poco la cabeza a lo que puede llegar a ser o lo básico que se espera que tenga algún sistema de diferentes eh, modelos de negocio. Ven, acá tengo uno de un restaurante que alguien hizo uno de esos que creo que estaba bien. O sea, estaba bastante bien, pero acá le he agregado algunas cosas para hacerlo un poco más complejo. Uno de un hospital también había que le he agregado un par de cosas también para que después, cuando veamos este, vamos a hacerlo de a poco. Y los que no lo hayan hecho, bueno, vamos a ir viendo si repetimos los mismos y cada uno va haciendo una instancia distinta de uno u otro. No pueden ser igual o idénticos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Mientras menos requerimientos tenemos, más diverso puede ser la cantidad de diagramas que nosotros podemos tener por el hecho de que todo se basa en interpretación. Y por eso era tan importante que ayer lo subí un poco tarde porque lo terminé tarde, era la presentación como de la unidad 2, por decirlo de alguna forma. No sé si lo han podido ver, no. Me imagino que no. Bueno, es bastante extenso, pero hay muchas herramientas que les van a servir. Si bien va en profundidad con todo de esto, de lo que les hablo, si bien va en profundidad con todo, o sea, que yo me ponga a explicar de vuelta esto por ahí es un bajón. Yo prefiero que lo vean en casa y las dudas que tengan me las traen acá porque si no va a ser un embole bárbaro. A diferencia de que si yo agarro ahora y hacemos práctica, por ahí es más fluido y se presta más a charla. Y es prácticamente eso, porque cada uno capaz que tenga una interpretación y quizás otro no. Pero a modo general, tenemos que tener en cuenta que un diagrama es una representación del modelo conceptual. O sea, nosotros cuando hacemos una base de datos, como habíamos hablado antes, empezamos con el diseño conceptual, que es el famoso diagrama entidad-relación, después pasamos al lógico, que es el modelo de datos. Es decir, nosotros del diagrama entidad-relación podemos de ahí partir a cualquier modelo de datos. Podemos partir a una documental, a lo que sea. Ya después cuando entramos al modelo lógico, ¿sí? Que es cuando nosotros hacemos las tablas, las foráneas, todo eso, claramente ya estamos entrando a lo que es al modelo relacional en sí, porque estamos usando tablas, estamos usando llaves primarias, llaves foráneas, todo eso. O sea, ya en el lógico definís cómo se va a ver la estructura de los datos dentro de un modelo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en el lógico, que es básicamente el cambio que hacemos cuando pasamos del DER al modelo de datos. Y ya por último es el modelo físico, que ahí ya entra SQL con el volcado de la información, la creación de las tablas, la creación de las foráneas, si hay claves compuestas, hay claves compuestas, la anotación de SQL, el lenguaje en sí y todo eso. Pero bueno, claramente si nosotros no sabemos modelar la información, es al peor que sepamos SQL, porque incluso SQL, si ustedes le plantean bien la situación a ChatGPT, les larga el código. O sea, si ustedes hacen bien el modelo de datos y lo entienden bien, después agarran y dicen, bueno, mira, tengo una relación uno a muchos, una tabla intermedia de una entidad que se llama alumno y el tipo de alumno. ¿Cómo es el volcado de información, la foránea y la primaria? Te lo haces solo. Ya después las consultas, quizás algunas básicas las podrá hacer, quizás otras no. Pasa que hay que dotarlo de tanto contexto. Llega un punto que cuando vos manejás información tenés que darle tanto contexto
que si no sabes manejar, las consultas que te va a dar van a estar mal. Entonces, si bien estos ejercicios son simples, la idea es que ustedes los practiquen para que tengan muchas prácticas chicas y cuando se encuentren algo grande, después sepan qué hacer con la relación de cada una. Es decir, acá tengo una relación en donde pasaba que una cosa de esto podía pasar, pero solamente si pasaba esto o pasaba una de una entidad y otra de otra entidad. Entonces, las situaciones se van a replicar independientemente de la entidad que tengan. Si tienen alumnos, si tienen productos, lo que tengan, las situaciones simplemente se replican y con esta práctica ustedes van a saber cómo encararlo, independientemente de que sepan que se puede o no. Entonces, por eso el DER es tan importante y sobre todo la modalidad y la cardinalidad, que ya la vamos a ver acá un toque, vamos a hacer algo rápido. ¿Qué es una entidad? Bueno, una entidad es un objeto que puede existir por sí mismo y que representa una información relevante para el modelo de negocio como tal. Es decir, si yo estoy haciendo una base de datos de la facultad, claramente alumno va a ser una entidad, claramente una materia puede ser una entidad, y esas cosas así. A eso es lo que se refiere con entidad. Los tipos que hay, esto es fuerte y débil, y cada uno tiene como su notación, pero no pasa nada si ustedes no lo identifican como débil. Esto es simplemente para que ustedes entiendan que es como para desbloquear esa parte nuestra de agarrar y decir, che, mirá, producto y tipo de producto. No puede existir tipo de producto si no existe un producto. Eso es lo que hay que desbloquear, nada más. O sea, de ahí que las representen o no, va a ser su diagrama y ustedes lo van a entender. Obviamente tienen que, si quieren ponerlo, pónganlo. Pero la exigencia acá es la entidad en sí. Ya después, todos los demás datos que incorporen más semántica, es decir, que incorporen más información para sacar conclusiones a la hora de después formar el modelo de datos, va a ser mucho mejor, claramente. O sea, o es como producto y categoría. Categoría quizás puede existir sin un producto, pero no tiene sentido que yo tenga las categorías y que no tenga ningún producto. Entonces, dentro de todo se puede tomar como débil o no. Por eso digo que todo esto de que el modelo de datos es muy ambiguo, cada uno puede tomarlo de una manera u otra, pero eso sí, los requerimientos cuando están pulidos y están finos y ya se tienen muchas reuniones con un mismo cliente, se van puliendo cada vez más y ya las alternativas que antes eran ambiguas ya no son más, porque ahora esto tiene que ser así y así va a ser, y en un diagrama que haga una persona u otra tiene que estar igual. Pero hay otras cositas que pueden ir variando o que pueden ir creciendo con el negocio también. Pero bueno, en fin, lo que quería decir es que identificar una entidad débil y una fuerte, se trata de eso, de que una depende de sí misma y la otra depende de otra. En este caso, el tipo de producto es débil porque si no hay un producto, no hay un tipo, no existiría un tipo. Los atributos. Los atributos describen las características que tiene una entidad. Es decir, qué sé yo, un auto tiene cuántas ruedas tiene, de qué color es, qué motor tiene, qué marca es y todo eso. Obviamente, todos estos atributos tienen que ser sacados de la vida real y que nosotros, obviamente, tenga cierta relación con lo que estamos diagramando. Qué sé yo, si estamos modelando quizás un software de membresía para música, Spotify, la verdad que no me interesa si la entidad está resfriada o tiene una enfermedad o tiene auto o no tiene auto, son cosas que no me interesan. Entonces, obviamente esas cosas no las vamos a tomar como un atributo. Bueno, eso yo creo que ya lo han visto, ya a todo esto, ¿no? Así, o más o menos, o no lo han visto. ¿Sí? Bueno, la ocurrencia, vamos a hablar de la ocurrencia mucho, que la ocurrencia es qué pasa si pasa esto, o sea, una ocurrencia es, por ejemplo, que en la entidad persona, que tiene una edad, que tiene un nombre, qué sé yo, es específicamente, o sea, de forma concreta una persona específica.
yo tengo la entidad persona que tiene sus atributos. Ahora, cuando yo completo esos atributos, eso es una ocurrencia. Bueno, como sale acá, o sea, cuando yo pongo que el SKU es la forma de identificar un producto generalmente en una empresa. Es un valor que se utiliza generalmente como un atributo clave, es decir, que es único, que no se repite. Bueno, tiene el SKU, acá en específico es 0125NJ, el nombre es Stan Smith, que es una marca de zapatillas, y la marca es Adidas. Entonces, esos datos han conformado una ocurrencia de la entidad producto. Eso es lo que quiere decir, nada más. Los tipos. Y acá también, esto es otra cosa importante. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque son muchas diapos y por ahí ustedes pueden decir, che, esto es una banda de data. Es simplemente para que ustedes abran la cabeza y nada más. Si les sirve ponerlo para aprender la estructura que están haciendo, en buena hora, pero si no, no pasa nada. Entonces acá ustedes pueden ver que están los derivados, que por ejemplo la edad de una persona se puede calcular de la fecha de nacimiento, por lo tanto la edad es un derivado y cosas así. Compuestos, la dirección, eso es un clásico, o sea, yo pongo, tengo la calle, el número de casa, el departamento, el código postal, esas cosas. Los obligatorios, que toman como un carácter de que tienen que estar sí o sí. Esto es prácticamente más una cuestión ya pasando un poquito a interpretar el modelo físico, es decir, cuando usamos el unique, cuando etiquetamos un atributo como unique, es que eso necesito que sea único o que sea un not null, o sea, es una comparación para que de a poco como que en el modelo lógico le podemos ir dando cositas para que ya cuando lleguemos al físico no tengamos que cranearlas ahí, sino que ya están craneadas antes. Lo mismo que el tipo de datos, es decir, el tipo de datos en un modelo de datos no hace falta, pero si quieren ponerlo es mucho más cómodo porque ya después cuando lo van creando es más fácil. Los opcionales son los que pueden ser nulos. Los que pueden llegar a ser nulos. Por ejemplo, un opcional puede ser que una empresa lleve sus empleados y esos empleados, quizás ellos llevan un registro del ingreso que tuvieron y del egreso, pero si están trabajando ahí, ese egreso por el momento es un valor nulo, entonces por ahora es opcional. En algún momento se tendrá que rellenar cuando sea despedido o cuando se vaya o lo que sea. Pero bueno, como les digo, respecto a esto, no tienen que enroscarse tanto en que cuando armen un modelo de datos tiene que estar. Es simplemente para abrirles la cabeza. Lo que hay que identificar siempre son los atributos en general y los atributos clave. Eso sí es importante. Las relaciones. Bueno, las relaciones se presentan como un rombo y tienen adentro un verbo. O sea, eso es clave, básico. Lo importante, o sea, la definición de relaciones en sí es muy sencilla, es decir, define en un rombo la relación que tiene una entidad con otra. Espectacular. Ahora, la forma en que se pueden relacionar pueden ser muchas. Yo recomiendo siempre utilizar binarias, porque son las más cómodas. Como siempre vamos a trabajar en un modelo relacional con llaves primarias y llaves foráneas, las relaciones binarias son las más cómodas, porque siempre vamos a trasladarlo al modelo lógico mucho más fácil y después a la base de datos. Entonces, pero que sepan que existen varias. Bueno, también están los atributos de una relación. Y por ejemplo, acá dice socio, libro. Bueno, un socio pide prestado un libro. Y resulta que ahora la biblioteca me dice, che, mira, pero yo necesito llevar la fecha del préstamo. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Hacer una entidad nueva que se llame préstamo. ¿Y es válido? Claro que es válido, obvio que es válido, pero yo le tengo que dar todas las herramientas para que ustedes vean que incluso una relación puede tener sus propios atributos, que después, lógicamente, me va a llevar a tener que crear una tabla intermedia. Esto ya se huele de lejos. Seguramente tenga que crear una tabla intermedia para poder crear ese registro o esa fecha en donde se relacionen esas dos entidades que son libro y socio.
Eh, pero que sepan eso, que son herramientas. No necesariamente en todos los diagramas que hagan ustedes tienen que llevar un atributo de relación o pueden poner directamente préstamo. ¿Cuándo sí y cuándo no? Y depende, a ver, es interpretación. Si ustedes ven que ese préstamo tiene que llevar más cosas, quizás tiene que tener asociado, ponerle, por ejemplo, se me ocurre ahora que tenga asociado porque quizás los que atienden en la biblioteca ganan por comisión y tienen que decir cuántos libros prestan. Entonces, cada préstamo no tiene asociado solamente un libro, sino un socio. Y de repente, ese atributo de relación va a tener más sentido en una entidad porque ya son tres cosas que se tienen que relacionar. Entonces, es un poco esto de lo que yo hablo, de meterse en el modelo, de interpretar la información, buscar todas las posibilidades que pueden llegar a existir y tratar de modelarlo de la forma correcta, o lo que nosotros creemos que sea la más correcta. Como les digo, no hay una sola forma de hacerlo, no hay dos diagramas iguales, a no ser que tengan una tabla de requerimientos que sea literal, muy pulida y que sea de varias páginas y que esté muy especificado todo. La clasificación de las relaciones, bueno, según su grado. Puede ser un área, es decir, que se relaciona consigo misma, que es el famoso ejemplo de cliente y referido. O sea, cuando un cliente puede obtener descuentos o tener algún premio o algo por referir a otro cliente, se utiliza esto. Si me preguntan a mí, yo prefiero usarlo de otra manera, pero es una herramienta que la pueden tener, sobre todo cuando maquetan. Cuando maquetan y están en Draw.io o en lo que usen ustedes, pueden maquetar así y resulta que lo están haciendo ahora y tienen que hacer otra cosa, lo dejan así para no olvidarse y ya después saben que las de grado 1 quizás la pueden convertir en otra cosa o las dejan así, se autorrefieren, ya vamos a ver cómo se soluciona todo esto, pero yo siempre recomiendo todo pasarlo a binario, a no ser que sea un caso extremo total, ternaria y en área directamente no lo recomiendo, pero las nombro porque existen, es decir, es una posibilidad que puede pasar, pero yo, bueno, como dice acá, evitarlas si es posible, optar por descomponerlas en relaciones más simples. Pero bueno, según su grado es una clasificación de las relaciones según la cantidad de entidades que tengan involucradas en una relación. En este caso, puede llegar a ser que hayan 4 o que hayan 3 o que sean 2. Yo, para mí, binarias a morir. Si sabemos que el DER va a ir directamente a relacional, binarias a morir. Ahora, si van a hacer una base de datos jerárquica, una base de datos de red o una base de datos documental, lo podemos charlar a eso. Pero si va a relacional, yo recomiendo generalmente usar binaria o ternaria, más no eso. Las ternarias generalmente se usan cuando las tres ocurrencias, y ya saben lo que es una ocurrencia, pasan al mismo tiempo. Cuando hay tres eventos no, cuando hay tres entidades, que cuando hay una ocurrencia de una tienen que pasar la de las otras, generalmente se usa ternaria. Relación binaria, relación no binaria. Bueno, esto lo leen ustedes y ahí van a ver un poco más lo que acabo de decir recién, porque recomiendo más trabajar con binarias que no binarias. La participación. La participación creo que es la modalidad, la participación. Bueno, yo a veces van a escuchar que a la participación yo la llamo modalidad, depende del autor. Yo me he basado en hacer esto en 2 libros. Uno le llama de una manera, otro de otra, creo, no me acuerdo bien. Pero participación y modalidad son prácticamente lo mismo. O sea, hago referencia a lo mismo. Y bueno, esto ya lo saben, ya lo han visto. Son prácticamente reglas que indican cuánto es el máximo y el mínimo que pasa de una ocurrencia cuando ese evento sucede. Por ejemplo, acá cliente dice compra un producto. ¿Cómo funciona esto? A decir, un cliente
¿Cuántos productos puede comprar? Y puede comprar 0 o muchos, por eso está el 0 o n. Y abajo sale la lista de cada uno de esos. O sea, es teoría básica que creo que ya la han visto ustedes. Pero bueno, ese es el pensamiento lógico que tienen que tener, de que agarro y digo, bueno, me paro en una entidad, analizo su única ocurrencia, es decir, cuando haya una ocurrencia de cliente, ¿cuántos productos necesito? O, lo digo al revés, ¿cuántos productos necesito cuando ocurra un cliente? Entonces ahí tiene más sentido que lo ponga en el lado opuesto. Esto es repetirlo varias veces para que no lo entienda, es repetirlo varias veces, como yo lo he hecho, y ya se les queda, es súper fácil. La cardinalidad es como la sumatoria de los máximos, o sea, cuando yo acá arriba acabo de señalar que un producto puede ser comprado por uno o muchos clientes, ¿sí? Incluso puede ser que un producto pueda ser no comprado. Ven que esto es interpretación, es decir, puede llegar a ser un 0 a n, porque yo puedo tener guardado en mi stock un producto y que no lo compre nadie, y puede pasar también. Entonces, por alguna razón, motivo, o por error, no sé, yo he puesto 1 acá, pero ¿qué estoy diciendo acá yo? Que un producto, ¿sí?, no puede existir si no lo va a comprar un cliente. Eso es lo que tienen que pensar ustedes, que lo que yo acabo de escribir acá, o sea, en este dibujo, yo estoy diciendo que un producto no puede existir si no es comprado por un cliente o si no hay un cliente que lo quiera. Cosa que tiene lógica y depende, no sé, en algún modelo quizás sí, en otros no, pero por eso es tan importante el requerimiento. Y estoy diciendo que un cliente puede comprar o ninguno o muchos productos. Lo que hago en la cardinalidad es agarrar los dos mayores, agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el máximo de los dos? Y los dos son muchos. Entonces, a la relación, al costado, le pongo que es un muchos a muchos. Claramente eso después vamos a ver que el mucho a mucho se resuelve con una tabla intermedia. Eso es la cardinalidad. Bueno, y acá está. Se ve mal acá, pero en el que he subido en el ¿cómo se llama? En el Drive se ve espectacular. Así que no le dan mucho caso a esto. Pero sí léanlo porque posta que es mucha data y hay muchos ejemplos. Ven que dice acá, por ejemplo, cada sucursal de una... Entonces eso medio como el que no lo entiende, a mí me sirvió una bocha ver todo esto y ver ejemplos y todo eso, porque a mí me costaba una banda. Y realmente yo he tratado de poner muchos ejemplos acá y poner todo, todo como las definiciones para que les sea más fácil entenderlo y que le entre por todos lados. O sea, es como que acá hay un ejemplo, acá hay otro de lo que no debería ser, de lo que sí debería ser. Entonces es como que te entra por todos lados. Pero después cuando se sienten, cuando se aprendan bien esto y cuando se sienten, vayan de a poco, despacio. Cardinalidad en binarias. Esto no sé ni qué es, a ver. Cardinalidad en binarias. Bueno, unas relaciones. Bueno, pues acá están, ¿ves? Esta es la pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando calculan la cardinalidad. La cardinalidad tiene mucho uso porque hay como una regla principal que pueden seguir para modelar datos para un negocio súper básico, pero en general si siguen esa regla están cayendo como, por decirlo de alguna forma, en un error, porque realmente después la conversión a tablas, es decir, donde yo necesito una foránea, donde yo necesito una primaria, todo eso depende mucho de la participación y no tanto de la cardinalidad. Hay cardinalidades que están definidas. Cuando tenemos muchos a muchos, ya está. O sea, si la cardinalidad es muchos a muchos, listo, tabla intermedia. Pero ahora, si es un uno a muchos, ya tenés que entrar en específico para ver dónde pones la foránea y cómo relacionás esas tablas, si necesitas una intermedia o no. Pero bueno, esto es un poco el análisis que tienen que hacer ustedes para interpretar también con más ejemplos todo el tema de la participación, la cardinalidad y todo eso. Yo sé que es un viaje y es feo, pero posta, a mí me sirvió mucho porque cuando vos haces el diagrama bien, ya lo otro sale solo. Y simplemente te dedicas a programar y a cranear las consultas SQL y nada más. En ternarias.
Bueno, acá se explica también cómo se hace para calcular la participación y la cardinalidad en las ternarias. Y acá hay unas preguntas que están bastante buenas, que esto cuando lo lean se van a dar cuenta. Cuando dice, ¿cuántos profesores tiene un estudiante y un curso? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Entonces, cuando respondan esas preguntas, van a tener la cardinalidad de cada una de esas entidades. Y después lo que hacen es tomar los máximos y esa es la relación que tienen entre uno y otro. Otra vez, les repito, no todas van a ser ternarias, no todas van a tener o n-áreas o unarias. La mayoría van a ser siempre binarias, la mayoría van a ser con tipo de entidades, se van a mezclar las fuertes con las débiles y quizás no las reconozcan, pero si las empiezan a reconocer, o sea, se van a dar cuenta que es mucho más fácil después interpretar toda esta información. Para mí, lo más difícil es esto, es decir, tomarse el trabajo de ver cuántas veces puede pasar una con la otra y la otra con la otra, y después el paso al lógico. Pero una vez que llegaste ahí, ya después llega a la base de datos regalado, o sea, ya no tenés nada que hacer porque es simplemente escribir código y nada más. Bueno, cómo se mide la participación en reflexivas también, pero como les digo, es bastante interesante cómo es que actúan las relaciones entre entidades con ellas mismas, pero no es algo que usen mucho. Recomendación, léanlo y entiéndanlo. Quizás no lo tengan que estudiar al 100%, o quizás tengan que entender a qué se refiere cuando una cardinalidad es reflexiva, pero más de eso no creo que lleguen a aplicarlo por lo menos en ningún ejercicio, porque yo en lo personal las esquivo. Eh, Diagrama de entidad, relación extendido. Bueno, esto igual. El extendido para mí es un golazo, porque si alguno de ustedes se va a dedicar a la programación, perdón, al diseño de base de datos orientado a objetos, y por lo general también se usa mucho en las documentales, sirve mucho para crear jerarquías. Y las jerarquías son importantes, porque si bien acá ustedes van a decir, ah, bueno, pero es una ternaria. No es una ternaria, porque presenta una jerarquía. Es decir, si pasa una, o pasa otra y no pasan las otras dos, y viceversa. O sea, si un empleado tiene un puesto, si es de dirección, no puede ser de operación. Entonces, todas esas situaciones que se dan en un modelo de negocio, en una construcción de base de datos, se pueden también plasmar acá. Les repito, quizás no sea este el caso en donde lo apliquen, pero tiene una similitud con lo que vimos en Java con las clases y los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Están la superclase y la subclase. El famoso padre e hijo. Es prácticamente eso. Que creo que lo vimos con un ejemplo de Netflix. Que vimos que Netflix podía tener la clase contenido y ese contenido tiene sus atributos propios. Pero después hay subclases que puede ser serie o película, y cada uno también maneja sus propios atributos. Exactamente lo que pasa acá. Y en base de datos pasa lo mismo. ¿Por qué pasa? Vos decís, bueno, pero es lo mismo en base de datos, en clase, en qué sé yo. Ustedes tienen que entender que esto es una percepción de la realidad, y percibir las cosas como objetos generalmente es lo más conveniente a la hora de nosotros desarrollar cualquier cosa que sea, una base de datos o un programa. Incluso todos los lenguajes de programación actuales permiten crear objetos, desde JavaScript, PHP, que son súper libres para... no son fuertemente tipados, pero tienen incluso ese tipo de programación, y hasta, no sé, Java, que es fuertemente tipado y es súper restrictivo con cada vez que se hace una clase o se instancia una clase. Bueno, en base de datos pasa lo mismo, y sobre todo en Postgre. Postgre es un lenguaje, es un sistema de gestión de base de datos, es un SGBD que
además de ser relacional, permite crear tablas con métodos especiales para cada atributo, o sea, orientado a objetos. Acuérdense que las clases tenían atributos y objetos. De vuelta, lo mismo. Esto es para abrir la cabeza y sepan que estas opciones están y que quizás en algún momento a ustedes les llega un laburo de base de datos en donde usen Postgre y necesitan usar el modelo de diagrama entidad relación extendido, sepan que existe y sepan que acá tienen algo por donde empezar. Bueno, dentro de esto está la generalización y la especialización. La generalización es ir de abajo hacia arriba y la especialización de arriba hacia abajo, es decir, ir de padre a hijo y la otra es ir de hijo a padre. Nada, esto es exactamente igual, es decir, son conceptos que sirven para explicar otros conceptos, como lo mismo que ocurrencia, que lo vimos, como lo mismo de cardinalidad y todos estos conceptos sirven para explicar otros conceptos. Bueno, esto es lo mismo. Consejo para construir un DER. Bueno, el consejo para mí, para construir un DER es, sí, o sea, para esta materia, claramente interpretar bien las ambigüedades que puedan llegar a ver y tratar de llevarlas por el lado que mejor ustedes crean que puede llegar a solucionar cierto problema. Como en el caso del gimnasio, y perdón que lo use como ejemplo siempre, pero es el que se me viene a la cabeza. Qué sé yo, por ahí poner todo los ejercicios sería como medio, pueden variar, es decir, son strings súper largos encima. Entonces, alguno pone flexión de brazo y otro pone extensión de brazo y resulta que son lo mismo. Así que bueno, se pueden generar como todas esas repeticiones de datos y que después, ¿qué análisis puedes hacer de ahí? Es decir, che, ¿cuántas personas hacen flexiones de brazo? ¿Y qué le sirve a eso? Y nada, no mucho. O quizás sí, se le puede mostrar el historial de los ejercicios que hizo a la persona que fue al gimnasio. En ese caso sí, pero ¿qué pasa si un día hizo flexiones de brazo y otro día hizo extensiones de brazo? Porque, claro, como admite string, se pueden poner cualquiera de esos dos. Y es medio... no sé si concuerda bien, o sea, creo que habría que armarlo de otra manera. Reconocer una entidad. Estos son consejos, después se los dejo para que ustedes vean y lo lean. Son consejos para que ustedes reconozcan que es una entidad. Creo que tampoco hace falta, pero bueno, si lo quieren leer, por ahí suma. Obviamente suma, nunca resta. ¿Qué es un atributo? Lo mismo. Son consejos para que los reconozcan. Biblioteca. Bueno, acá hay un ejemplo. O sea, todo lo que ya hablamos antes, acá hay un ejemplo grosso. Y acá dice, cada libro registrado cuenta con varios ejemplares físicos. Todo libro corresponde a una y varias categorías. Está escrito por uno o varios autores. Si ustedes se fijan, lo que me está dando el enunciado es la modalidad o la cardinalidad. Me está diciendo que un libro puede ser de una o muchas categorías. Ya de entrada estoy reconociendo que tengo la entidad libro y la entidad categoría. Y que entre ellas va a haber una relación de tipo muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un libro puede tener muchas categorías y una categoría puede tener muchos libros. Ya de entrada me está diciendo eso. De todas maneras, creo que después yo lo cambio, pero no sé, a ver, ya lo vamos a ver. Al mismo tiempo, existe una relación igual que dice, está escrito por uno o varios autores. Es decir que, y acá ven que acá puede haber alguna ambigüedad, porque ustedes dicen, che, pero ¿puede existir una categoría si no existe un libro o viceversa? Y las respuestas tienen que empezar como a cranearle ustedes, a decir, che, mira, si yo soy una empresa que vende una biblioteca que vende libros, y puede ser que la categoría esté, pero que en ese momento yo no tenga libros. Entonces yo no puedo poner una restricción de que pueda existir
de que no puede existir una categoría si no existe un libro categorizado. No puedo ponerla porque capaz que no hay más de ese libro y se me genera un error en la base de datos. Entonces, todas esas ambigüedades tienen que ustedes de a poco cranearlas un poco ustedes. Además, es una pregunta mega rara si se la vas a hacer ahí al cliente. Che, mira, ¿qué pasa si vendiste todos los libros de categoría thriller? ¿Qué vas a hacer? ¿Se te rompe la base de datos? O no, déjame que la deje ahí. Cuando me entren más libros los pongo. Eso es lógico. Entonces, esa es la craneada que tienen que pegar ustedes. Y está escrito por uno o varios autores. En este caso pasa lo contrario. Es decir, yo no puede ser que tenga una... a ver, pasa esto. Dos interpretaciones. ¿Qué puede pasar? Que lo analice como que puedo tener un autor, pero que no tenga libros que haya escrito ese autor, o que diga, che, no puede ser que haya un autor y que no haya escrito ningún libro. O sea, depende como yo lo tome. Y esto se va a solucionar mucho cuando empiecen a incluir las demás entidades. ¿A qué me refiero con esto? Yo no quiero complicarla con esto, sino de que es normal que al principio alguno lo tome de una forma u otra. Lo que no es normal es que quizás pongan, no sé, categorías, lo pongan o pongan libro como foránea de categoría. Eso está mal, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que una categoría solamente puede tener un libro. Y después, los ejemplares se prestan a los socios. Bueno, eso es el modelo de negocio. ¿Qué hace? Prestan. Hay que guardar la fecha del préstamo. Bien. Ahora, ¿cuántos ejemplares se le puede prestar a un socio y una banda? Y espera, porque está ejemplares y libros. ¿Cuántos ejemplares tiene un libro? Una banda. Pero un ejemplar le corresponde solamente a un solo libro. Tengo que tener en cuenta eso. Y después dice, hay que guardar la fecha de préstamo. Es decir que cada vez que yo presto algo, un ejemplar, tengo que guardar esa fecha. Entonces yo estoy diciendo que entre ejemplares y clientes, tengo que guardar la fecha en que se prestó. Y resulta que ejemplares hay muchos y un cliente puede llevarse muchos ejemplares. Y un ejemplar puede ser alquilado por un cliente, claro, porque es un ejemplar, nada más. Entonces ahí empiezan como esas dudas. Y ahí es a donde ustedes tienen que empezar a diseñarlo. Ahora, ejemplares de un libro quiere decir que yo estoy guardando todos los ejemplares que existen de un mismo libro. Entonces es un muchos a muchos. Después que dice, es necesario almacenar la nacionalidad o nacionalidades de cada autor, así como el país donde cada editorial tiene su sede. Claro, ¿viste? Acá me está diciendo almacenar la nacionalidad o nacionalidades. Lo que me está diciendo es que un autor puede tener más de una, es decir, que son muchos. ¿Sí? Pero al menos tiene una. Ahí tengo un uno a mínimo uno, máximo mucho. Y acá después dice, así como el país donde cada editorial tiene su sede principal. ¿Qué quiere decir? Que una editorial tiene una y solo una sede en un país. Es decir que, o sea, solamente quiero registrar su sede principal. Si tiene otra, no me interesa. Por lo tanto, no creo que tenga dos sedes principales en diferentes países. Debe haber un país en donde esté, entonces lo tomo como que eso es una vez. Cada libro es almacenado en un sector dentro de una biblioteca en un estante específico. Claro, está guardando dónde guardo esos libros. Y tiene lógica, porque si soy una biblioteca grande y me piden el Lazarillo de Tormes, ¿a dónde lo voy a buscar? O sea, tengo que almacenar de alguna forma en dónde está guardado eso. Y dice, bueno, en una biblioteca, ¿sí? Que en este caso no es el lugar a donde vende el libro, sino el lugar en donde el mueble, en un estante. Es decir, que tienen muchas bibliotecas y las bibliotecas la dividen por estantes. Y seguramente en esos estantes habrá muchos otros libros. Pero bueno, es para más o menos saber dónde tienen que ir y encararlo. Después los ordenarán alfabéticamente, vaya a saber. Entonces, lo que me termina quedando es un diagrama como este.
quizás pueda haberse tomado de otra manera y quizás sí, pero eso no quiere decir que este esté mal o que el otro esté mal. Pero bueno, lo que estoy haciendo acá prácticamente es relacionar y decir, che, mira, un socio, vamos a empezar de la izquierda hacia abajo, de la izquierda abajo hacia arriba. Estoy diciendo, los atributos ya lo sabemos, esto es fácil, o sea, lo realmente difícil del diagrama es identificar las entidades en sí y identificar las relaciones que tienen entre ellas. Eso es lo más difícil y que con práctica es como que te va saliendo como más rápido. Está diciendo, che, mira, un socio, o sea, cuando yo leo esto, yo lo que leo es esto. Estoy diciendo, che, mira, un socio puede alquilar ninguno o muchos ejemplares. Y un ejemplar puede ser alquilado por ninguno o muchos socios. Perfecto, o sea, tengo un muchos a muchos literal. Es decir, que después cuando pase al modelo de datos, que ya lo vamos a ver, esto ya de entrada me está diciendo que necesito una tabla intermedia, necesito una tabla intermedia. Incluso ya me está diciendo que necesito una tabla intermedia porque alquila es una relación que tiene un atributo. Cuando la relación tiene un atributo, siempre tabla intermedia. Ya lo vamos a ver, está escrito más abajo eso. Pero este es el análisis que más o menos tienen que hacer ustedes si se les presenta algún día tener que leer un diagrama de esto y crear el modelo de datos o para hacerlo ustedes también. Después, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que un ejemplar tiene uno y solo un sector. O sea, mínimo uno, máximo un sector. Y sí, porque yo no puedo guardarlo en dos lugares distintos a un mismo ejemplar. No tiene lógica eso. Un ejemplar, o sea, yo analizo uno solo y veo cuántos sectores puede tener. Puede tener uno solo. Es como que yo diga, una persona puede estar en un solo lugar a la vez. A no ser que seas Dios, no creo que pueda estar en otro lugar que no sea en ese lugar, en ese momento específico. Con los libros pasa lo mismo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto es un uno a uno clásico. Ahora, en un sector puede haber o ninguno o muchos ejemplares. ¿Por qué ninguno? Porque puede ser que alquile todo. ¿Y por qué muchos? Porque puede ser que haya muchos libros en ese lugar. Entonces, ahí está la relación. Es un uno, es un cero, es un uno a muchos. En la cardinalidad, pero la modalidad es 0 a 1 para el ejemplar y 1 a 1 para el sector. Y así pasa con todo lo... ¿Dónde está? Ah, no. Con ejemplar y libro. ¿Cómo es el análisis que está haciendo acá? Dice, un libro, ¿sí?, puede tener uno o muchos ejemplares. Un libro puede tener 0 ejemplares y no, porque si no, no existe el libro. O sea, al menos si está escrito una vez, es porque el libro existe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Lo puedo tomar por ese lado o lo puedo tomar por el lado de la biblioteca? Puedo decir, che, un libro puede ser que no tenga un ejemplar porque no hay stock, pero quizás puedo manejar el stock por otro lado. Entonces, si alguien me viene con ese planteo y me dice, che, mira, pero acá un libro puede ser que no tenga un ejemplar porque no hay stock. Y es sumamente válido. Y lo pueden encarar de esa manera también. Pero capaz que vos me decís, sí, pero no puede existir un libro en mi base de datos que no tenga un ejemplar. Y también es válido eso. O sea, ¿de qué depende eso? De cómo lo vayan a usar, de cómo vayan a mostrar esa información después más adelante en el software, cómo tienen pensado hacerlo. Entonces, es todo cuestión de que ustedes vayan como analizando también, porque, a ver, el requerimiento acá literal no es nada, son 7 oraciones, o sea, no es prácticamente nada. Es decir, que hay cosas que nos tenemos que ir imaginando un poco también. Después, un libro con el autor me está diciendo que un libro puede tener uno o muchos autores. Y eso tiene lógica. Un libro puede ser escrito por muchas personas o por una sola. Y después me dice que un autor puede tener o ninguno o muchos libros. Y acá,
¿Cómo yo interpreto esto? Es decir, ¿cómo puede ser que existe un autor que no haya escrito un libro? Y no, pero puede ser que en la base de datos no me queden más libros de ese autor. Después tenemos libro y categoría. Estoy diciendo que un libro tiene como mínimo una categoría o muchas, o muchas. Como mínimo una o muchas. Y está bien eso, porque yo no puedo guardar un libro si no le pongo una categoría. Puede ser que por especificación el cliente me diga, che, mira, hay libros que no están categorizados con nada. ¿Qué haría yo en ese caso? No le pongo el 0 a mucho. Lo que hago es poner otros. Pongo una categoría que se llame otros. ¿Para qué? Para que siempre para que siempre tengan una, porque si no, quizás después ellos quieren hacer una búsqueda y si hay un libro que no tiene una categoría, no lo van a encontrar nunca. Entonces, cuando no encuentran un libro, le va a decir, fíjate en la de otros. Ah, bueno, en la de otros, y listo. Entonces, para mí la relación esta, yo la dejaría así. Ahora, una categoría puede ser que no tenga ningún libro o tenga muchos libros. Eso tiene lógica. Puede ser que no me queden más libros de drama y está bien eso. O sea, está bien planteado. Con la editorial, un libro tiene una y solo una editorial. No hay dos editoriales que saquen un libro. No sé si existe, realmente no tengo idea. Está craneado así esto, pero a lo que voy. Si la especificación dice un libro solamente tiene una editorial, listo. Si no me lo especifica, lo busco en internet, agarro y digo, che, existen libros con muchas editoriales para tener un fundamento, porque capaz que después viene alguien y te dice, che, pero solamente una. No, porque pueden ser muchas también. Si hay un fundamento, es válido ese cambio. Y una editorial puede publicar o ningún libro o muchos libros. Lo puedo tomar también, voy a decir, bueno, pero te has hecho una editorial y no has publicado un libro. No, lo puedo tomar como que en la biblioteca de esa editorial no hay libros. Después con el país, acá hay acá estoy diciendo que un autor tiene uno o muchos países de donde proviene, es decir, de donde nació. Y eso es verdad. Ahora, un país puede tener 0 o ningún autor. Y eso también. Capaz que no haya ningún autor del Líbano, no sé. Y con la editorial pasa igual. Yo puedo tener una editorial, va a tener uno y solo un país. Y esto es por requerimientos. O sea, eso me lo dijo el requerimiento. Y un país puede tener o ninguna o muchas editoriales. Y ahí han terminado un diagrama entidad-relación completo y medianamente difícil, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene todos los elementos necesarios que hemos hablado arriba, excepto el extendido. Y después, bueno, esto es lo que vimos la primer clase, que me parece que me pareció que ponerlo acá era como más indicado, porque, o sea, en el modelo conceptual, de acá nosotros podemos partir a cualquier tipo de base de datos, en general. Pero ya como nosotros vamos a entrar al modelo lógico, necesitamos refrescar un poco estos conocimientos de qué es una foránea, qué es una primaria, que obviamente no lo vamos a ver porque ya lo saben, pero en principio esto fue lo que se dio en la clase 1, así que bueno, lo van a poder repasar de acá. Y ahora sí viene, o sea, una vez que ya repasamos el modelo relacional, pasamos al lógico. En el lógico, acá, bueno, hablo un poco de la implementación y todo el tema. Y habla del dominio. El dominio es, si lo han visto en matemáticas, son todos los valores posibles para una función en matemáticas. Eso es un dominio. El dominio de una función son todos los valores que puede obtener una función en el eje X. Eso es matemática. Ahora, acá tiene un significado similar porque son todos los valores que puede tener una entidad.
¿sí? Y ahora, puede haber diferencias por el hecho de que quizás lo esté tomando por el lado de que si hay una tabla que se llama días de la semana, yo no puedo poner ahí auto o casa, no puedo poner eso, o sea, yo tengo que limitarme a poner eso. Entonces, eso es parte del dominio también, el valor que puede adoptar esa variable independientemente del tipo de dato, porque el tipo de dato también me define el dominio. Pues si yo pongo que eso puede ser un int o un long, yo no puedo poner algo escrito con letras, con caracteres. Entonces, el dominio está definido por la intención de lo que desea almacenar cada ocurrencia de una entidad, está definido por el tipo de dato y por último el valor nulo. El valor nulo no es lo mismo que el valor vacío, y esto por programación ustedes ya lo deben entender. Y en base de datos es muy importante porque el valor nulo no genera un espacio más en la base de datos, pero tampoco es recomendable que haya muchos valores nulos. Un valor nulo es esto de lo que hablábamos de que quizás un empleado, yo quiero llevar ese registro y ese empleado puede ser que no lo hayamos echado todavía o que haya renunciado y por lo tanto no tiene una fecha de salida. Entonces, se le pone en ese caso, mientras él continúa en la empresa, se le pone el valor nulo. Pero no es recomendable ponerle 2 comillas o 0, porque un valor nulo, a diferencia de un valor vacío, es que el valor nulo no se conoce y no está definido, es simplemente un valor nulo, no se define un valor. Cuando la computadora interpreta, el procesador interpreta cuando el sistema de gestión de base de datos, el que usemos, MySQL, cual sea, el null, lo que va a hacer es como pasarlo por alto, es decir, va a crear ese atributo, pero no le va a guardar nada. Ahora, si nosotros le ponemos valor vacío, como un 0 o comillas, lo que va a hacer es generar datos, bytes dentro de ahí, entonces eso me va a ocupar espacio. Por eso no es lo mismo, y el dominio también, el valor nulo también puede entrar dentro del dominio. ¿Esto para qué nos sirve? Esto lo puse acá porque iba a poner otros conceptos más, pero me pareció que eran más del modelo físico. Pero bueno, hablo de dominio ahora para que sepan que puede ser que tengan valores nulos en su base de datos o en su modelo físico, pero que es mejor esquivarlos. O sea, no es bueno tener muchos valores nulos. La normalización. Bueno, la normalización ya lo vimos, la primera formal, la solución. Bueno, esto acá les va a abrir la mente cuando lo vean. Bueno, esto que ya lo hemos visto, igual es súper básico. En la primera formal, que los datos necesitan ser atómicos, quiere decir que en este caso yo tengo guardado por persona 2 o 3 teléfonos. Es una locura, esto está genial, o sea, esto es lo que hay que hacer en este caso. Una solución no recomendada en este caso es poner los números y asignárselo a los DNI. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, en este caso el DNI es la clave primaria, es decir, es lo único que no se va a repetir nunca, porque dos personas no tienen el mismo DNI. Y lo que está pasando acá es que se está repitiendo. O sea, ¿por qué? Porque Juan tiene 2 números de teléfono, María tiene 3 números de teléfono, entonces se está repitiendo el DNI. ¿Qué acaba de pasar? Que el DNI pasó de una clave primaria a nada, a un atributo más. Y de repente la clave, sí, es la primaria ahora, que es el teléfono. Y bueno, no es la idea en general. ¿Cómo se soluciona esto en una base de datos de alguien que quizás quiere salir del paso o que no es muy experimentado en el tema? Le pone el atributo ID y se acabó el problema. Le pone el atributo ID al lado y no se repiten nunca. Pero claramente está repitiendo el nombre Juan, el sector de venta, los DNI, y lo único que no está repitiendo son los teléfonos. Es decir, que no conviene hacerlo así. Incluso estaba mejor antes, pero bueno, ningún sistema de gestión de base de datos te va a permitir guardar 2 valores en un mismo lugar, y guardarlo como un string así es una locura, porque imagínense después cuando traigan desde el back
el valor así, con un string, con los dos teléfonos. Van a tener que agarrar en la lógica y crear un algoritmo para que los divida en dos y se los muestre. Nah, un desastre. Ahora, la solución recomendada, ¿cuál es? 2 tablas y ya está. Te limpias todo, creas una tabla en donde asocias el DNI y abajo los nombres de cada uno. Entonces, el DNI sigue valiendo como clave primaria e incluso le estás dando un valor todavía más grande porque ahora a los teléfonos les estás asignando el DNI y el DNI, como es tan único y es lo que deberías usar como clave primaria, le estás dando el valor que se merece y no estás repitiendo tantos datos, simplemente estás repitiendo el DNI. Eso es lo que habla la primera formal. Esto yo creo que ya ustedes más o menos se lo imaginan. No creo que nadie haga una tabla así, con los números, con 2 números en un mismo coso. Es una locura. Ahora, en una documental sí puede pasar. Eso sí puede pasar. La segunda formal es cuando se te hace las claves compuestas. O sea, a ver, el DNI es una clave primaria para las personas. Ahora, la facultad, nosotros nos hace una inscripción. Ahora, ¿cómo relacionamos nuestro DNI a la inscripción a esa carrera? Sí, yo me puedo inscribir a muchas carreras y puedo usar la fecha. Entonces, yo agarro mi DNI, la fecha en la que me inscribí y esa inscripción, el DNI con la fecha, han creado una nueva llave primaria. Es lo que está haciendo acá. Está agarrando el DNI y el código de sector para decir que es una llave primaria, por decirlo de alguna forma. ¿El problema cuál es? Que hay cosas que no dependen de las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan depende del DNI. Sueldo puede depender del DNI porque es el sueldo de Juan. Pero ¿cuál es el problema de ventas? Que ventas se repite abajo. Ventas no depende del DNI. ¿Por qué? Porque arriba ventas depende de Juan y abajo ventas depende de Luis, del DNI de Luis. Entonces, ¿de qué depende ventas? Depende del código sector y solamente del código sector. Por lo tanto, es un error ponerlo en la misma tabla porque estoy creando redundancia. Lo correcto es, obviamente, dividir las tablas y asignarle el código a quien corresponda y estoy haciendo valer ahí la segunda forma normal y estoy relacionando mediante claves primarias que después vamos a ver que se pasan como foráneos. Y la tercera normal es muy parecida. Quiere decir que no existan dependencias transitivas. Por ejemplo, esta también que no estaba en segunda normal, esto no está en segunda forma normal, tampoco está en tercera forma normal. Por eso el ejemplo es prácticamente el mismo, pero es porque son dependencias transitivas. Paso del DER al modelo lógico. Bueno, acá un poco como entidades y atributos. Los rectangulitos pasan a tablas, los circulitos pasan a lista abajo. Después, la flecha, la cardinalidad, como teníamos también los paréntesis, hay una simbología para poder hacerlo con estas líneas que ya la saben porque creo que ya la han visto. Hay muchos que van a ver que usan, yo uso mucho el 1 y solo 1. No sé por qué, es costumbre nomás. Pero si ustedes quieren usar el de uno solo, está bien. Ahora, lo que no pueden hacer, esperen que hay algo que no he dicho, que lo quiero decir porque lo he visto en un trabajo que estaba mal. En un diagrama entidad-relación, que creo que está escrito, un atributo, perdón, una entidad no se puede repetir 2 veces. Si yo pongo ejemplar acá, no puedo repetirlo en otro lugar. Yo tengo que relacionarlo acá, en el mismo lugar. Porque cuando esto sea enorme, gigante, me voy a perder y no me voy a dar cuenta que quizás ejemplar llevaba 2 foráneas y no solamente una. Bueno, sigamos acá abajo. Bueno, lo mismo acá, una tabla no se va a repetir nunca. No puedo tener 2 tablas iguales. Es más, el sistema de gestión de base de datos no me va a dejar. Si yo tengo una tabla que se llama autores, no me va a dejar poner otra tabla que se llama igual. Le tengo que cambiar el nombre, ponerle otro.
La clave primaria se pone como PK, que es primary key, y la foránea, que no la he puesto acá, pero abajo sí la nombro, es la foreign key y se pone con FK. De todas maneras, está definido lo que es una llave foránea, acá arriba, que es la de relación, está definida acá. Uno es, a ver, la llave primaria se le llama restricción de unicidad, se le llama así. ¿Por qué? Porque identifica una ocurrencia como única y la llave foránea, la foreign key, es una restricción de relación. Quiere decir que me permite relacionar dos tablas, los dos atributos primarios de dos tablas. Bueno, eso. Bueno, esto acá. Así como no, en un DER no puede haber dos entidades y en un modelo de datos no puede haber dos tablas, tampoco puede existir una relación que no tenga una forma en una punta y en la otra. He visto trabajos que tienen de un lado punta y del otro no. Pongan las dos. Recuerden que esto simboliza la participación o la modalidad, como le quieran llamar ustedes. Esto simboliza esto, es exactamente igual. O sea, esta tabla es como si yo le pusiera al lado estos gráficos de acá. Así que son lo mismo. Pero bueno, eso también. Ya me imagino que lo saben, que ya lo envío. Y en resumen dice, toda entidad se convierte en una tabla, todo atributo pasa a ser un campo, los atributos marcados como parte de la clave primaria se convierten en campo de la clave primaria de la nueva tabla, conservando su orden, y las relaciones presentan conectores según su cardinalidad. Bueno. Y ahora viene como lo más heavy, porque igual, otra vez, estas son prácticamente ideas. Si bien les recomiendo hacerle caso a esto, puede ser que siempre no sea así, depende mucho de la interpretación. A veces uno hace el DER y de repente se da cuenta en el modelo de datos que quizás se equivocaron en el DER y tiene que ir de otra forma. Obviamente, en esta materia no les puede pasar eso. Lo que está representado en el DER tiene que estar representado en lo otro. Pero sí les puede pasar en el parcial o cuando lo hagan los trabajos ahora, que hagan el DER y de repente pasan al modelo de datos y hay algo que no les cierra. Hay algo que dicen, che, mira, acá hay algo... y se van arriba y cambian el DER y abajo después van como solucionando como esos baches que les pudo haber quedado en ese momento. Bueno, esto nada, dice cómo pasan las relaciones del DER a tablas. Esto está buenísimo. Bueno, a muchos prácticamente se necesita una tabla intermedia y se simbolizan así. Después tenemos uno a muchos con atributo no clave. Es decir, que el atributo fecha contrato, que podría ser clave, pero en este caso no es, se puede hacer de esta manera. Y si fuera clave, se puede hacer de dos maneras. ¿Por qué de dos maneras? El libro que yo leí lo hacía como la primera. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Como la abajo. Siempre pongo un ID porque soy medio cagón, por las dudas. Pero bueno, eso queda en decisión de ustedes. Tanto la de arriba como la de abajo para mí está bien porque yo la he armado así, quedan joyas. Después, la uno a muchos sin atributo. Acá entras como un viaje porque las unos a muchos son las más difíciles porque en esta ya sabes que tenés que hacer tabla intermedia. En esta tenés que hacer tabla intermedia. En esta tenés que hacer tabla intermedia. Ahora, en las 1 a mucho, a veces tenés que hacer tabla intermedia, a veces no. ¿De qué depende? Y del ejercicio o de las relaciones de los extremos. ¿Por qué? Porque esto yo lo hacía a ojo antes y a veces me re equivocaba. Pero con esto está piola porque ya más o menos sabes qué tenés que hacer en caso de una u otra. Cuando la cardinalidad mínima es 1, quiere decir que alguno de los extremos, la cardinalidad mínima es 1, tenés que hacer esto. O generalmente puede ser que apliques esto.
Por eso les digo que es mucha interpretación también, aunque los casos que vamos a ver acá van a ver que son como muy mecánicos. Después, en la vida real te puedes topar con una banda de cosas, como ponerle, qué sé yo. Yo tuve uno que era un cliente que podía ser que el cliente fuera una persona física o una persona jurídica. Y no solo eso, sino que los productos que reparaba ellos podía ser que el producto que iban a reparar viniera dentro de un auto y en ese caso registrar el auto, y caso contrario registrar la pieza que iban a arreglar con el número de serie. Ahí se te complica. Con esto lo sacas de toque. Pero a lo que voy es eso. Quizás no se encuentren algo así en esta materia, pero sí capaz después. Cuando la cardinalidad mínima es 0, también tienen la recomendación ahí. Y cuando es 1 a 1. Cuando es 1 a 1 creo que es la peor, porque eso se presta mucho a la interpretación. Si bien hay estándares acá, es decir, hay recomendaciones cuando es una modalidad de un lado u otra, generalmente es mucha interpretación. O sea, cuando es de 0 a 1 y 0 a 1 ambos, tabla intermedia. Cuando es de 0 a 1 a 1 a 1, no hace falta tabla intermedia, porque una depende de la otra sí o sí, entonces la puedes poner como foránea. Y después, cuando es de 1 a 1 a 1 a 1, no te hace falta una tabla intermedia. Y después viene el ejemplo, esto ya lo habíamos visto antes, y acá está el modelo de datos armado ya de la biblioteca. Y acá se pueden ver todas las relaciones que están puestas acá, están trasladadas a esta parte con sus respectivas foráneas. Si se fijan, como habíamos dicho, socio ejemplar tiene una relación que dice alquila, ¿sí?, con la fecha, y eso generó una tabla intermedia. Socios, yo, a ver, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo, para mí, porque después en el SQL es más fácil identificar cuando estoy hablando de una tabla de un atributo, yo lo pongo en plural. Pero con el solo hecho de ponerlo en mayúscula, para mí ya puede llegar a ser suficiente, pero es costumbre también. Por eso pongo socios y ejemplares y en mayúscula siempre, para que después en las consultas sepamos cuando estamos hablando de una tabla a de un atributo. Y bueno, lo que les decía, como pueden ver acá, ejemplar y socio generaron una tabla intermedia. ¿Por qué? Porque ejemplar tiene un atributo de relación. Entonces yo me voy acá y veo cómo se resuelve un atributo que tiene uno de relación. No clave, en este caso es no clave, o lo puedo tomar como uno clave. Por eso les digo, es como cada uno lo quiera tomar. Lo que es una realidad es que es acá está, un muchos a muchos. Y si tiene un atributo clave, tabla intermedia. ¿Qué se hizo acá? Tabla intermedia. Alquiler se llama. Generalmente, cuando es un muchos a muchos, se le suele poner libro-autor. Ponerle como un libro puede ser escrito por muchos autores y un autor puede escribir muchos libros. La tabla intermedia se llama tabla de relación. Y esa tabla de relación se le pone el nombre libro-autor. Es decir, se le pone el nombre de las dos tablas que se relacionan. Eso es lo que pasa generalmente en una base de datos convencional. Eso es para que la persona que vea esta base de datos o que la diseñe o que la continúe, sepa que esa tabla está dada por dos entidades que tienen un muchos a muchos. Ahí se da cuenta de todo. Acá también, viste, autor país, libro categoría, y así se va dando. Si se fijan, libro categoría, ¿por qué yo no puedo poner categorías acá adentro, directamente? Y porque puede ser que una categoría no tenga libros. Entonces, si yo lo pongo acá adentro, puedo tener valores nulos. Entonces, para esquivarlo, directamente genero tabla. Y así tienen que irlo pensando. Es un viaje, pero yo les recomiendo que posta lean esto y lo apliquen a los ejemplos, que si entienden esto hasta acá y lo pueden replicar con otro ejemplo, va a ser un 10 en el parcial y en la materia, literal.
Así que bueno, hacemos un recreo y vemos el otro. ¿Hay dudas? No, me imagino que no. Ninguna duda, ¿no es cierto? Han escuchado la mitad, pero después lo van a tener que leer. Yo sé que han escuchado la mitad de las cosas. No, es horrible, pero leanlo en serio. Sí. Y aparte le he dado esto porque Juan me acaba pedo. No me acaba pedo, pero me ha dicho que no han como entendido, o sea, como que yo le debería haber dado el ejercicio y no dejar que lo interpreten ustedes. O sea, sintió como que por ahí faltaba algo. Entonces, bueno, ya con esto creo que lo van a encarar mucho mejor. Posta que si hacen esto bien, un par de estos bien, ya está aprobado el parcial. Incluso les sirve mucho por si van a arrancar algo ustedes aparte también. Bueno, hacemos un recreo y después seguimos un toque. Ah. A ver. A ver. ¿Te has basado, o sea, vos has arrancado de acá, no has hecho un dev? Sí, lo tengo acá. ¿Este? No, pará, creo que lo cambié. Tengo un ejercicio nuevo para ustedes, igual, pues yo lo he visto. ¿Cuál? A ver, vos sos con alguien, ¿no? ¿Sos sola? Este lo he hecho sola. El anterior es que pasa que el de juguetería lo hice con mi compañera. Ajá, bueno, para eso. Bueno, chicos, este ejemplo que está ahí en la llamada es más complejo. Hay o sea, es más complejo que el que dio el profe, que el profe era alumnos que se inscriben a las carreras. Y acá tenía una relación de, esto era mucho más útil, para hacerlo fácil. Si después ustedes quieren no ponerlo en relación y ponerlo como una tabla, pueden poner la entidad de inscripción y relacionarla. Y es lo mismo. Y los atributos que ustedes quieran, nombre, DNI, puede ser la matrícula también. Y acá la carrera, un nombre y una descripción. Y también tiene, qué sé yo, si lo quieren complicar más, tiene una facultad. Lo estoy haciendo así porque es realmente sencillo y creo que todos lo han encarado bien, ¿o no? O no lo han entendido ustedes cómo hacerlo. Lo que pasa es que después, lo que quiere el profe acá es que de la conclusión de muchos a muchos que se vienen acá, es decir, que muchos alumnos se pueden inscribir a muchas carreras y una carrera puede
a una carrera se pueden inscribir muchos alumnos y un alumno puede estar inscrito en muchas carreras. Lo que quiere decir es que tienen que hacer una tabla intermedia. Eso es lo que le está diciendo. Cuando pasen al modelo de datos, en la tabla alumnos, y van a tener la tabla carrera. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo la foránea en este lado? ¿Qué pasaría? ¿Alguno la cranea? Vamos que tengo la idea acá. Y pongo la foránea de alumno. Y acá va el nombre de la carrera. ¿Qué pasa si yo la foránea de alumnos la pongo acá? ¿Por qué estaría mal? ¿Qué pasaría en el modelo de datos no se ocurre? ¿Idea? Cranearla. ¿Ah? ¿Cómo? También, pero aparte de eso, ¿qué pasaría? O sea, no. Lo que pasaría es que en una carrera solamente se podía inscribir un solo alumno, nadie más. Entonces es como que no funciona. Y viceversa, ¿qué pasaría? Que un alumno solamente se puede inscribir en una carrera. Si lo hago así, a una carrera se puede inscribir solamente un alumno, nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo ponga el ID acá, nombre, contador, y va a tener una foránea, la foránea, ponerle que sea yo ese, va a estar ese acá. Y si me quiero escribir a contador, ¿cómo hago? Y tengo que crear otra más y ponerle la... O se va a repetir contador una de veces, o a esta carrera solamente me voy a poder inscribir yo, nadie más. Y viceversa, si yo me inscribo a contador y me quiero inscribir a TUTS, no puedo. Por eso es que en muchos a muchos se usa una tabla intermedia. ¿Para qué? Para que cada elemento de cada lado se relacione una sola vez entre ellos, nada más. Por eso es el tema del muchos a muchos. Por eso es que pasa eso. Yo se los he dado como una regla ahí, como que, che, mira, tenemos mucho a mucho ahí, a tabla intermedia, te fijas, pero la razón es esa. O sea, si ustedes quieren hacer la prueba y arman una base de datos, se van a dar cuenta que solamente van a poder inscribir a un solo alumno en una sola carrera, nada más. Va a haber un solo alumno estudiando contador, un solo alumno estudiando abogacía, no funciona así. Por eso es que necesitas la de alumnos, la de carreras y en el medio, alumno-carrera. Entonces acá lo que haces es poner la foránea del alumno y acá poner la foránea de la carrera. Entonces, si la carrera es contador, el alumno es Ezequiel. Si la carrera es contador también, puede ser, y el alumno es Juan. Y así. Entonces ustedes pueden acá, en esta tabla, es la famosa tabla de inscripción. Esta es la famosa tabla de inscripción. Ahora, cuando hay muchos, como había dicho antes, yo suelo nombrarlas así. No sé realmente cómo será acá en la facultad, pero yo me imagino que hay una tabla que se llama inscripción porque acá seguramente se guardan más cosas y se relacionan más cosas. En el ejemplo que yo les he puesto acá, hay un problema que pasa. Hay una cuestión que les puede pasar a ustedes, que ustedes digan, che, ¿cómo hago para hacer esto? Y no está al alcance ni de esto ni de esto. No está al alcance. Se hace en el nivel físico. Pero estaría bueno que lo veamos ahora antes de irnos. Y ¿entendieron esto? ¿No? ¿Sí? El que no entienda, dígame, lo explicamos 10 veces, porque cosa que la materia es esto. A ver, hay una reglita también, pero ¿vieron todas estas reglas que hemos estado viendo? Las que van son esas. O sea, si quieren construir algo bien es eso. Pero si quieren un punto de partida para empezar como a analizar y a entender un poquito por dónde va el tema, analicemos las cardinalidades primero, no las modalidades. Vamos a hacerlo más sencillo.
Obviamente para este ejemplo, para abrir la mente, nada más. La cardinalidad mucho a mucho, ¿sí? Es una tabla intermedia en donde van las foráneas de los dos. Siempre. ¿Sí? En la muchos a uno, siempre va en la que puede ser mucho. Este puede ser mucho y este solamente uno. Entonces la foránea de este va acá. ¿Sí? No, al revés, pará. Vamos al ejemplo. Lo mejor es hacer el ejemplo. Un producto. Por ejemplo, tiene un ID, ¿sí? Y a la vez yo puedo hacer que los productos, vamos a hacer el demo. Producto tiene, vamos a ver, tiene, vamos a hacer fácil, por categoría. Y así arranca. Un producto, ¿cuántas categorías como mínimo tiene? Un producto como mínimo tiene uno y como máximo tiene ¿cuántas? ¿Ah? Una. Muy bien. Acuérdense que es uno a mucho. Y ahora, una categoría como mínimo, ¿cuántos productos puede tener? Puede que no tenga ninguna o puede que tenga muchos productos. Entonces, la relación está hecha acá. Uno a mucho. ¿Qué pasa? La que puede ser mucho, yo ahora hago la tabla. Producto. ID. Nombre. Precio. Vamos a poner precio. Listo. Y ahora, categoría. ID. Nombre. Analicemos. Un producto puede ser una remera, un pantalón, una zapatilla, y dentro de eso yo puedo tener muchos productos. Entonces, ¿cuál es foráneo de quién? ¿Qué pasa si yo pongo a producto como foráneo acá? ¿Qué pasaría si yo pongo la foránea de producto y acá? ¿Cómo? No. Una categoría tendría un solo producto, nada más. Por lo tanto, lo correcto es que yo ponga la foránea acá de qué? ID, categoría. ¿Cuál es el que puede hacer mucho? Entonces, el que es mucho, siempre lleva la foránea del otro. Siempre, no. ¿Cuándo? Como dice el PowerPoint. Pero si quieren arrancar rápido, esto se les va a hacer mucho más sencillo así. Pero, o sea, realmente cuando encaren un trabajo, encárenlo como dice el PowerPoint. Porque depende mucho la cardinalidad que tengan acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Yo estoy diciendo que una categoría, y fíjense por qué es tan importante. Puede ser que un producto, en este caso sí o sí, tiene una categoría. En caso de que no lo tenga, si esto puede llegar a ser cero en algún momento, ¿sí? Yo acá, en los productos que sean cero, voy a tener valores nulos. Y si yo tengo muchos de estos productos que van a ser cero, es decir, que no van a tener una categoría, no me conviene hacerlo así. ¿Por qué? Porque voy a tener muchos productos que tengan ID, nombre, precio y categoría, esto es una foránea. ¿No es cierto? Entonces voy a tener uno, nombre, producto 1, precio, 1200. Acá, un nulo. Valor nulo, valor nulo, valor nulo, valor nulo, valor nulo. Tengo muchos productos así y algunos productos que tienen categoría, supongamos el 10, producto 10, vale 5000. Y tiene categoría 1, que la 1 acá, supongamos que la 1 es
no sé, TV, un televisor, si voy a tener uno solo acá así y muchos nulos, lo que me conviene hacer acá, realmente, esto irá fino, pero lo que realmente me conviene hacer acá es crear una tabla intermedia que se llama producto categoría. Y que cada vez que exista una relación, se escriba acá. Mientras tanto, no se va a escribir. Entonces no voy a tener valores nulos nunca. ¿Entendieron eso o no? Eso es lo complejo, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, porque si bien anticiparme a que uno a muchos, decir, listo, acá me soluciona el problema, pero después cuando vaya a la base de datos, puede ser que tenga muchos nulos. En este caso no, porque acá es uno, es sí o sí uno. Pero si pudiera ser cero, tienen que tener cuidado. Ahora, si es cero, ¿me sirve ponerlo acá? Sí, porque si bien tengo nulo, me sirve. O sea, no hay. Estoy cumpliendo con las formas normales, que es lo mismo que se espera, en principio. Y no estoy repitiendo datos, ningún dato. Son cada uno independiente. Entonces, ¿sirve? Sí. ¿Es lo mejor? No. Entonces, por eso les digo que esto es general. Les va a servir y va a funcionar, pero no es la solución más óptima. Y después, lo mismo pasa, y este es muy general, ya tomarlo muy con pinza, el 1 a 1, cuando entre los dos hay un 1 a 1, la foránea, la clave foránea, puede ir en cualquiera de los dos, en donde ustedes quieran, porque uno sí o sí depende del otro. Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Cuál es la débil? ¿Cuál es la fuerte? Lo que habíamos hablado ahí. En líneas generales, si quieren zafar, que no sé si lo salvan con él un 10 en el parcial, esto no los va a salvar un 10, no sé si tampoco lo salve de aprobar o no, realmente, igual yo tengo un par de compañeros que lo han hecho así y me digo bien, pero en general es una mala práctica que yo les diga esto, porque lo que tiene que pasar es lo que dice ahí y lo que hemos hablado recién. Esto es algo general que pueden usar para zafar. Si son demasiado de front y están haciendo algún trabajo para un back y bueno, tienen que salir el paso de es un kiosquito, es un amigo que necesita un software, qué sé yo, y digo, puede ser, depende del kiosquito que quiera llevar. Pero no se lo recomiendo. Pero punto de partida puede ser esto. O sea, ¿qué haría yo? Analizaría esto. Diría, bueno, 1 a 1, la foránea va en un lugar. Ahora, la craneo y digo, che, ¿qué pasa si pasa esto? Como hicimos acá, me hago una tabla, empiezo a anotar, ¿no? Y me fijo qué es lo que más me conviene. Yo lo hago eso, o sea, yo hago tablas a veces y escribo, o agarro el Excel que es más rápido y empiezo a hacerlo y te empiezan como a sacar cosas. Así que yo les recomiendo definir eso que lo craneen, porque esto lo aprenden una vez y es para todo el viaje. ¿Ya? Por encima después vamos a ver documentales que prácticamente es como estar en un cumpleaños, o sea, no hay muchas restricciones. Las tenemos que ir creando nosotros mismos, pero esas, ponele, si nosotros desde ahora somos más prolijos con estas, ya con las otras vamos a tener como esa cultura, por decirlo de alguna forma, porque las otras también un cumpleaños, las otras pueden hacer lo que se dé la gana. Sí. Depende del sistema de gestión de base de datos en general. Saber, como siempre, ¿qué te voy a recomendar yo? Porque sabes, para esas cosas, poner. Te voy a recomendar que uses que, dale, por favor. No, por favor. No, no seas mal. Mi querido. Sí se puede hacer, pero depende del sistema de gestión.
lo va a hacer en general. Igual, los datos nulos no son malos. Si tenés muchos, sí, son malos. Bueno, ¿quieren? Pasa que si no lo vemos ahora, si me prometen que se ponen, lo dejamos para la clase que viene, pero yo no voy a estar, va a estar Juan y les va a tomar todo esto. Yo les paso el ejercicio ahora y lo hacemos ahora. ¿Sí? Acá. No lo van a hacer ahora. Sí, es que es una cagada, pero es que lo tienen que hacer. Y les paso los otros que tienen que hacer. ¿Quién hizo el restaurante? ¿Vos hiciste? Tengo una actividad nueva para vos. De restaurante también. ¿Fuiste en grupo? Listo, para los dos tienen trabajo nuevo. Ahí lo están viendo igual, ¿o no? ¿Lo están viendo ahí? Sáquenle captura. Eso es lo que tienen que hacer los restaurantes y subirlo al mismo récord. Drive. ¿Quién hizo el hospital? ¿Vos? ¿Sola? Sí. Listo, tenés trabajo nuevo entonces. Ahí está. Si se quieren buscar a alguien para hacerlo, háganlo. Y si no, repetimos trabajo, porque no creo que haga más. Porque si no, nos vamos a quedar sin cosas para el parcial. Sacale captura. ¿Listo? La juguetería. ¿Quién la hizo? Ahí está. ¿Listo? ¿Quién hizo el gimnasio? Ah, vos habéis hecho el gimnasio. Ahora sí, mira, tenés un trabajo, el más largo. No, son todos iguales, o sea, todos son parecidos. Tienen que hacer prácticamente parecido todo. ¿Listo? Al Drive. Sí. ¿Quién hizo una orden de compra? Creo que hizo, no me acuerdo. A ver, para. ¿Quién hizo una orden de compra? ¿Vos? Bueno, ahí está. Vamos a añadirle un nivel más. Ya con lo que hemos visto deberían ser capaces de solucionar eso. ¿Listo? Y orden de compra, pasa que no le pusimos pasa que no me acuerdo bien qué era lo que hacía. ¿Era de productos y proveedores? ¿Era? ¿Sí? Es para una orden de compra. Orden de compra, sí, ese. El de proveedores, sí. ¿Y quién hizo las órdenes de venta? O sea, cliente y producto. ¿No está? ¿No va a venir? ¿No? ¿No ha venido la una, a las 2? ¿Verdad? ¿Quién lo quiere agarrar? El peor. No, mentira. No, son todos iguales. ¿No lo agarra nadie? ¿Sí? ¿Lo agarran ustedes? ¿Ah? No, allá atrás, allá atrás, allá atrás. Allá atrás. ¿Quién no tiene ejercicio? ¿Quién no? ¿Ustedes dos? ¿Cuál te gusta? Listo. ¿Quién más no tiene ejercicio? Elegiste uno. ¿Ah? Los que muestro acá. Hospital, juguetería. ¿Cuál? Juguetería, tenés gimnasio. Más heavy, el de la facultad. Pero tengo uno que es heavy. La furia.
Ese es el de la facultad. Sí. El último. ¿Listo? Bueno, ahora lo que tienen que hacer es subir la captura ahora del que le ha tocado al repositorio. Así yo lo veo y ya quedan identificados ahí. Sí. Sí, 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 para. Ahí, ¿cree que vaya para allá? Dale, ahí voy para allá. Van a diseñar una base de datos de sistema de gestión de una universidad. Bueno, le voy a dar ventaja ya. Le voy a dar un toque de ventaja. Nosotros, acá en la facultad, como alumnos, nos podemos inscribir a qué? A una carrera. ¿O no? Pero si ustedes se fijan, no solamente nosotros nos inscribimos en una carrera, sino también a las materias. ¿O no? ¿Cómo harían para hacer la relación esa entre alumnos, carrera y materias? Esto es un análisis en conjunto. O sea, ni yo tengo la respuesta final, ni ustedes están siempre mal. O sea, pueden decirlo y... Carrera tiene materia. Carrera tiene materias, pero pará, ¿por qué no mejor lo ponemos así, ponerle como materia? Claro. ¿Por qué no o ponemos tienen acá? Uy, mira ahí. Y relacionamos todo esto así, ¿o no? ¿Estará bien o no? No. ¿Por qué no? Porque muchos alumnos pueden tener materia. ¿Cómo? Muchos alumnos Un alumno puede tener muchas carreras y muchas materias, ¿no? Claro. Sí. En la relación, ¿qué es lo que determina cuál hacia cuál aplica el verbo a la relación? Porque Tanto de ida como de vuelta. Yo generalmente, qué sé yo, poner cuando uso productos, ¿cómo lo hago yo? Por ejemplo, producto, y acá uso categoría. ¿Cómo lo hago yo? Poner acá pongo, para no poner posee, y por todos lados pongo categoría, ¿y cómo era? Pará. No, tiene no. Ordena. Ordena, ¿cómo? ¿Por qué? Porque las categorías ordenan a los productos. Y los productos son ordenados en categorías. y en un ejemplo, Pura interpretación. No sé, usuario compra productos. Eso es obvio que el usuario compra productos, pero en un caso más complejo, ¿cómo sabemos que la relación se aplica, por ejemplo, en ese caso de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? No sé si se entiende la... No, me mataste. O sea, a ver, para la gama. ¿Cómo era el que me has dicho? Cliente. Cliente, usuario. Cliente, compra.
producto. Acá está fácil, igual. Claro, se sobreentiende que el cliente que compra el producto y no el producto que compra el cliente, ¿no es cierto? Claro, el producto es comprado por el cliente. Entonces la acción va, en este caso, ya de izquierda a la derecha. Pero hay casos en el que luego puede ser más posible, como sabemos, en una dirección o en otra dirección, la creencia. Lo que pasa es que usar flechas, en este caso, es incorrecto. Claro, por eso. Porque no explicas un proceso, sino la relación. El verbo que está acá no va a describir una de las otras, sino que es un verbo que hace una respecto a la otra. Es decir, que si en la lectura, en algún punto, o de acá hacia allá, o de acá hacia acá, va a tener sentido, o debería. Ahora, si lo construyo, ponerle mal, realmente quizás no tenga mucho sentido. Pero ¿cuál es la clave de esto? Es decir, rara vez vos vas a hacer un diagrama que va a tener que leer otra persona para hacer el modelo de datos. O sea, siempre vas a ser vos el que va a pasar del conceptual. Con decirte esto que hay personas, o sea, ingenieros de datos, no lo hacen. Directamente pasan a las tablas. Ellos ya saben qué tablas tienen que hacer. Es decir, que esto es un paso previo a esto, que generalmente el que lo hace ya conoce de qué se trata. Por eso es que más que nada es más bocetea y por eso se llama conceptual, porque son conceptos tirados, es como un brainstorming, ¿vale? ¿Viste? Empezar a tirar cosas y vas a decir, che, pero esto, ¿qué sentido tiene? Si le mostrás el papel del brainstorming a alguien, no lo va a entender, pero los chicos que han formado parte de eso sí lo van a entender. La idea es que vos te formes esto para entenderlo vos y que al modelo lógico lo entienda cualquiera. ¿Ves? Esa es la idea. Por eso te digo que no te preocupes tanto, pero sí que tenga sentido por lo menos en uno de los dos lados, nada más. Esto no tiene ningún sentido, porque un alumno tiene carrera, y la carrera tiene materia, no tiene sentido. Entiendo a dónde va esa pregunta. Pero es porque lo que yo quería explicar realmente es que no es lo indicado porque no pasa al mismo tiempo. Es decir, yo a una carrera me inscribo una sola vez. Pero a una materia me tengo que inscribir todo, puedo inscribirme el primer semestre y el segundo semestre, o puedo inscribirme a todas las materias o a algunas, o puedo hacer, o puede ser que un alumno esté inscrito en una carrera y no en unas materias. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Y esto es algo que en DER, o sea, de alguna manera nosotros ya tenemos que empezar a ver las limitaciones que tiene el DER. Yo puedo inscribirme en una carrera, ¿sí? Y puedo inscribirme también en una materia. ¿Cómo lo podría hacer de otra manera? Un alumno, así, y acá puedo poner materia, y acá puedo poner carrera. Pero como no me gusta a mí, porque es muy complejo, directamente, o sea, ¿cómo se traslada esto? El extendido, ¿cómo se traslada esto a tablitas? Primero tengo que pasar a esto. ¿Y cómo es? Así. Alumno se inscribe a carrera, alumno se inscribe a carrera, o alumno se inscribe a materia. Los tomo como cosas distintas, porque todo el tiempo, y esto lo digo para que vean que todo el tiempo estoy haciendo binaria, 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 binaria. ¿Cuál es el problema de esto? ¿A dónde ven se inscribe a ambas? Esto es un caso especial y eventual, pero ¿cuál es el problema de esto? ¿O dónde ven cuál es el problema acá? El problema más grande acá
Lo tenés porque depende de la carrera en donde estés, es la materia que te vas a poder inscribir. Y esa relación no hay forma que la puedas hacer acá, en un TED. ¿Dónde tenés que hacerla? Número uno, en el sistema de gestión de base de datos, con el modelo físico, que es lo que se prefiere. Y la segunda opción es desde el papel.